Ya habían expulsado a demasiadas mujeres como para que alguien todavía creyera que aquella casa podía volver a ser un hogar. No era una casa fea. Al contrario, la residencia de Mateo Villanueva en Polanco era exactamente el tipo de lugar que aparecía en las revistas de arquitectura. Techos altos, ventanales que miraban hacia un jardín ordenado, cocina de mármol blanco, escalera de madera oscura que subía en curva elegante hasta el segundo piso. Era una casa que había costado fortunas y que, sin embargo, tenía algo que ningún arquitecto había podido resolver. Un vacío que vivía detrás de cada puerta, que se colaba entre los muebles caros y los cuadros cuidadosamente elegidos, que aparecía siempre en los momentos más silenciosos de la noche. Ninguna se quedaba, ninguna aguantaba el caos, las trampas y ese vacío particular que existía detrás del desorden. La primera había sido Fernanda, una mujer de 32 años, con paciencia de maestra y sonrisa fácil, que llegó un martes de febrero convencida de que los niños solo necesitaban estructura y amor. Duró 3 semanas. Se fue un domingo por la tarde con una maleta mediana y una expresión que mezclaba derrota y alivio. Nunca explicó exactamente qué había pasado, pero Mateo encontró después una colección de ranas de plástico distribuidas estratégicamente dentro de sus zapatos, pegamento en el interior de su bolso favorito y un dibujo, obra indudable de Sebastián, que la retrataba como un monstruo de 3 cabezas. Después vino Paulina, que tenía 28 años, energía de sobra y la convicción de que podía con todo. Los niños la respetaron exactamente 4 días, que fue lo que tardaron en descubrir que le tenía fobia a los insectos. Lo que siguió fue una semana de terror sistemático que incluyó escarabajos en el cajón de los cubiertos, una mariposa muerta dentro de su libro de recetas y el golpe final, un chapulín vivo dentro de su taza de café matutino. Paulina salió de la casa a las 7 de la mañana de un miércoles sin despedirse de nadie. Camila había sido diferente. Camila tenía 31 años, 2 sobrinos propios y la teoría de que los niños difíciles solo necesitaban ser entendidos. Mateo había llegado a creer durante las primeras 2 semanas que esta vez sería distinto. Camila los llevaba al parque, les enseñaba juegos de mesa, preparaba aguas frescas de tamarindo que a Sebastián le encantaban. Pero los niños, que eran mucho más estrategas de lo que cualquier adulto imaginaba, simplemente esperaron. Esperaron hasta que Camila bajó la guardia, hasta que empezó a sentirse segura, hasta que comenzó a hablar con Mateo en la cocina por las noches, con esa familiaridad tranquila que a los niños les pareció una invasión. Entonces Diego convocó una reunión de urgencia en su cuarto y el plan que salió de esa reunión fue tan elaborado, tan perfectamente ejecutado, que incluso Mateo, cuando lo descubrió semanas después, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no reírse. Camila se fue un viernes. Empacó con cuidado, se despidió de doña Carmen con un abrazo largo y le dijo algo en voz baja que la gobernanta nunca repetiría. Después de Camila vino Valeria Gutiérrez, 29 años, uñas siempre perfectas, cabello lacio, perfume discreto y una paciencia que había durado exactamente 11 meses, que era el récord absoluto de aquella casa. Valeria no era tonta, sabía perfectamente lo que los niños hacían y por qué lo hacían. Lo había discutido con Mateo en más de una ocasión, sentados en la terraza después de que los niños dormían, con una copa de vino entre las manos y esa sensación de que estaban construyendo algo juntos.
Mateo le había prometido que hablaría con ellos, y hablaba. Pero las conversaciones con Diego, Sebastián y Sofía terminaban siempre igual. Los tres mirándolo con ojos grandes e inocentes, asintiendo con seriedad, prometiendo portarse bien y saliendo del cuarto con esa expresión de quien ya está planeando el siguiente movimiento. La noche del sapo fue la última. El animal era gordo, tranquilo, completamente ajeno al caos que estaba a punto de causar. Apareció dentro del zapato izquierdo de Valeria, un martes por la noche, mientras ella buscaba sus tacones para una cena que Mateo había organizado con socios del trabajo. El grito que salió de su garganta atravesó el corredor entero, bajó por la escalera de madera oscura, cruzó la sala y llegó hasta la cocina, donde doña Carmen, que llevaba 20 años en esa casa y había visto absolutamente de todo, apenas levantó los ojos de la olla que estaba revolviendo. Mateo cerró los ojos por un segundo. Era el tipo de segundo que viene antes de una certeza mala, cuando el cerebro ya sabe lo que va a encontrar, pero el cuerpo todavía no ha terminado de procesar la información. Valeria estaba en el centro del cuarto, con el zapato en la mano y el sapo observándola desde el suelo con esa placidez filosófica que solo tienen los anfibios. Dejó el zapato, dejó el bolso, dejó la copa de vino que había llevado al cuarto sin darse cuenta y miró a Mateo con una expresión que él había aprendido a reconocer. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y solo está buscando las palabras correctas para decirla. «Yo te quiero, Mateo», dijo con la voz firme de quien ha ensayado esto en su cabeza muchas veces. «Pero yo no puedo vivir en esta casa». Él no intentó convencerla, no porque no quisiera, sino porque ya lo había intentado antes. Con Fernanda había intentado. Con Paulina también. Con Camila había prometido que iba a mejorar, que iba a hablar seriamente con los niños, que las cosas cambiarían. Y a cada vez los niños encontraban una forma nueva de volver lo imposible todavía más imposible. Valeria se fue esa misma noche. Llamó a su hermana, que vivió 20 minutos en Interlomas, y esperó en la sala con una maleta pequeña y esa dignidad particular de quien decide no llorar hasta estar sola. Mateo la vio salir desde la ventana del segundo piso. Doña Carmen Ibáñez, 62 años, cabello entrecano siempre recogido, delantal azul marino, voz grave y mirada que lo veía todo, encontró a Mateo sentado en la terraza con un vaso de agua que no había tocado. Las luces de Polanco parpadeaban abajo y la Ciudad de México se extendía en todas direcciones como un mapa de luz que nunca se apagaba del todo. «Se fue», dijo él sin levantar los ojos. Doña Carmen asintió despacio. «Sí, se fue». Mateo levantó los ojos hacia ella y dijo algo que la gobernanta no esperaba escuchar, algo que cargaba un peso diferente a todas las veces anteriores, algo que sonaba menos a derrota y más a rendición voluntaria. «Quizás así tiene que ser». Doña Carmen no respondió. Se quedó parada un momento, lo miró con esa expresión suya que nunca decía demasiado, y regresó adentro en silencio. La idea había sido de Diego. Claro que había sido de Diego. Diego Alejandro Villanueva Cruz, 11 años recién cumplidos, cabello castaño siempre despeinado a pesar de los intentos de doña Carmen, ojos oscuros que pensaban más rápido de lo que hablaban y una sonrisa que escondía más planes que cualquier adulto podía sospechar. Era el tipo de niño que los maestros describían como muy inteligente, con ese tono particular que en realidad quería decir nos tiene a todos caminando en puntitas. Estaba sentado en la orilla de la cama de su hermano con un cuaderno abierto en el regazo.
El cuaderno tenía en la portada un dinosaurio dibujado con marcadores azules y la leyenda Sede Central de Operaciones, escrita con letra grande y seria. Adentro había listas, diagramas, flechas, notas al margen y al menos 3 planes tachados que no habían funcionado. A su lado, Sebastián Eduardo Villanueva Cruz, 8 años, tenía el mentón apoyado en las manos y una expresión de quien está a punto de escuchar la mejor noticia de su vida. Sebastián era el tipo de niño que se lanzaba primero y preguntaba después, que subía a los árboles más altos sin pensarlo 2 veces y que lloraba en silencio con las películas de animación, pero nunca lo admitía. Era el músculo del equipo, el que ejecutaba los planes de Diego con una entrega total y sin demasiadas preguntas filosóficas. En el suelo, con las piernitas cruzadas sobre la alfombra azul del cuarto, Sofía Valentina Villanueva Cruz, 5 años, abrazaba un osito de peluche café que se llamaba Señor Oso y balanceaba la cabeza de un lado al otro, como si aquello fuera una reunión muy importante en la que ella tenía un papel protagónico, aunque todavía no supiera exactamente cuál. «Escuchen», dijo Diego apuntando el lápiz hacia los dos. «Valeria no aguanta el ruido. Eso ya lo sabíamos». «Lo sabemos», confirmó Sebastián muy serio, «y no aguanta el desorden. Ni los bichos», completó Sofía con una voz de quien está contribuyendo de manera absolutamente fundamental. Diego levantó una ceja hacia su hermana. «El sapo fue idea tuya, Sofi». La niña abrió una sonrisa enorme y no dijo nada, que era su forma de confirmar sin admitir. «Bien», continuó Diego, pasando la página del cuaderno. «Valeria se fue. Eso significa que hay una nueva posición vacante». «¿Nueva posición vacante?», repitió Sebastián. «Nueva empleada», tradujo Diego pacientemente. «Y esto es lo importante», bajó la voz, aunque estaban solos en el cuarto y la puerta estaba cerrada. «Esta vez tenemos que hacer las cosas diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Sofía. Diego giró el cuaderno para que sus hermanos pudieran ver la página. Había dibujado una tabla con 2 columnas. Una decía, lo que no sirve, y la otra decía, lo que hay que hacer. «Lo que no sirve», leyó Diego, «es asustarlas desde el primer día. Eso las hace irse muy rápido y papá se pone de mal humor durante semanas». «El período post-Camila fue terrible», confirmó Sebastián, que recordaba con horror los 15 días en que Mateo había llegado a casa todos los días con cara de haber sobrevivido una guerra. «Exacto. Entonces esta vez vamos a ser más pacientes. Vamos a estudiar a la nueva primero. Vamos a ver qué le molesta, qué le da miedo, qué no aguanta. Y después, con toda esa información, ejecutamos el plan perfecto». «¿Y cuál es el plan perfecto?», preguntó Sofía. Diego sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya sabe la respuesta, pero disfruta el momento de revelarla. «Todavía no lo sé, pero lo vamos a saber en cuanto la conozcamos». Lo que Diego no podía saber, sentado en esa cama con su cuaderno de operaciones y su sonrisa de general en miniatura, era que el plan que saliera de ese estudio cambiaría completamente de dirección. Que en vez de una estrategia para hacer irse a alguien, terminarían construyendo una para hacer que se quedara. Y que eso, de una manera que ninguno de los 3 podría haber anticipado, cambiaría todo. Doña Carmen Ibáñez llevaba 22 años trabajando en casas de familias complicadas. Había visto divorcios, crisis de adolescentes, abuelos difíciles, mascotas destructivas y al menos 3 niños que ella clasificaba internamente como casos clínicos de terquedad. Pero la Casa Villanueva era, sin duda alguna, una categoría propia.
Lo que hacía diferente a esa casa no era el caos. El caos era manejable, era parte del trabajo, sino la soledad que vivía debajo del caos. Mateo Villanueva era un hombre que había aprendido a funcionar muy bien en la superficie, mientras algo en su interior se iba erosionando despacio, como una roca que el agua trabaja sin prisa, pero sin pausa. Los niños lo querían con esa ferocidad territorial que tienen los hijos que han perdido a una madre y no están dispuestos a perder nada más. Y esa ferocidad, que era en el fondo puro amor mal canalizado, había construido alrededor de Mateo una fortaleza perfecta. Nadie entraba, nadie permanecía, nadie amenazaba lo que ellos consideraban suyo. Doña Carmen lo entendía. Lo había entendido desde el principio, desde aquella tarde de hace 5 años, cuando llegó a esa casa por primera vez y encontró a un hombre de 33 años con cara de no haber dormido en semanas y 3 niños, Diego con 6 años, Sebastián con 3, Sofía con apenas 8 meses, que miraban a todo el mundo con esa desconfianza particular de los que han aprendido muy pronto que las personas se van. La mamá de los niños, Andrea, había muerto en un accidente de tránsito en la carretera México-Querétaro cuando Sofía tenía 4 meses. Un camión de carga, una lluvia que no esperaban, una curva que no dio tiempo de corregir. La vida de Mateo Villanueva se había partido en 2 en ese momento exacto, y todo lo que había construido después, la constructora que creció, los proyectos en 4 estados, la casa en Polanco, la rutina perfectamente organizada, era en realidad un andamiaje enorme construido sobre un vacío que él nunca había llenado. Doña Carmen sabía todo esto, y por eso, cuando la empleada anterior se fue a Oaxaca a cuidar a su hija enferma, tomó su tiempo antes de proponer a alguien. Sabía que la persona equivocada duraría 2 semanas y dejaría las cosas peor que antes. Necesitaba a alguien específico. Fue entonces cuando pensó en su ahijada. Elena Ramos Durán tenía 26 años y una historia que tenía que ver con empezar de nuevo. Había crecido en Guadalajara, en una colonia de clase media, donde su mamá, costurera de profesión, le había enseñado que el trabajo hecho con cuidado siempre vale más que el trabajo hecho deprisa. Su papá había trabajado toda su vida en una ferretería y le había enseñado que los problemas, como las tuberías rotas, siempre tienen solución si uno está dispuesto a buscarla. Elena había estudiado 2 años de Derecho en la Universidad de Guadalajara antes de que la vida le cambiara los planes. El novio, que se llamaba Roberto, y que ella había querido con esa intensidad algo ciega de los 22 años, resultó ser el tipo de persona que va dejando pequeños daños a su paso sin darse cuenta de que los está dejando. 3 años de relación que se fueron deshilachando despacio, una discusión grande que en realidad era la suma de 100 conversaciones que nunca habían tenido, y finalmente la certeza de que Guadalajara, con Roberto en todas partes, con los amigos en común, con los lugares que tenían historia de los dos, se había vuelto demasiado pequeña. Llegó a la Ciudad de México con una maleta mediana, una mochila con libros y la sensación muy concreta de estar parada al borde de algo que todavía no tenía nombre. Doña Carmen la llamó un martes por la tarde. «Tengo trabajo para ti, si lo quieres», le dijo. «Casa grande, 3 niños. El patrón es serio, pero justo. El trabajo es real». «¿Qué tan difíciles son los niños?», preguntó Elena. Hubo una pausa breve que decía más que cualquier respuesta. «Son muy creativos», dijo doña Carmen finalmente. Elena llegó un lunes por la mañana.
Traía una blusa azul marino, jeans, tenis blancos y el cabello castaño rojizo recogido en una trenza que se había deshecho a medias durante el trayecto en metro. Doña Carmen la recibió en la puerta con una expresión que Elena reconoció de cuando era niña. Era la expresión de alguien que sabe más de lo que va a decir. El recorrido por la casa duró 40 minutos. Doña Carmen le mostró cada cuarto, cada rutina, cada armario organizado con un sistema específico que no debía alterarse. Le explicó los horarios de la escuela, las preferencias de cada niño en el desayuno. Diego comía cualquier cosa siempre que no fuera papaya. Sebastián requería que el cereal estuviera seco y separado de la leche. Sofía tenía una relación complicada con la corteza del pan, los medicamentos que estaban en el botiquín del segundo piso, el número del pediatra, el número del dentista, el número de los papás del mejor amigo de Diego por si había alguna emergencia. Mientras hablaba, doña Carmen miraba a su ahijada con esa mirada lateral de quien está evaluando algo que va más allá de la capacidad de memorizar horarios. «Son buenos niños», dijo doña Carmen cuando el recorrido terminó y las dos estaban en la cocina con una taza de café. «¿Pero?», preguntó Elena. La gobernanta sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que decía muchísimo. «Pero son muy creativos y llevan mucho tiempo solos». Elena asintió. «¿Cuánto tiempo lleva el señor Villanueva sin pareja?». Doña Carmen consideró la pregunta. «Formalmente 11 meses, pero en realidad», hizo una pausa, «mucho más». Cuando los niños llegaron de la escuela esa tarde, Elena los esperó en la cocina con una charola de quesadillas recién hechas, de queso Oaxaca derretido, con una salsa verde que había preparado siguiendo la receta que su mamá le había enseñado a los 12 años. 3 pares de ojos oscuros se detuvieron en la entrada de la cocina y la evaluaron con esa expresión específica de quien está midiendo a un nuevo oponente. El más alto, Diego, sin duda tenía esa postura de quien manda, cruzó los brazos. La última empleada duró 2 semanas. Elena levantó una ceja. «Ya vi esa historia antes». Diego miró a sus hermanos con una sonrisa lenta y calculada. Sebastián apretó los labios para no sonreír. Sofía apretó al señor oso contra su pecho. La guerra había comenzado, pero él todavía no sabía que esta vez el enemigo era diferente. La primera semana, los niños intentaron de todo. El lunes pusieron gelatina en la silla de Elena. Era gelatina de tamarindo, de esa que queda con un color entre rojo y café y que mancha prácticamente cualquier tela. La habían preparado la noche anterior con una concentración y un cuidado que, de haber aplicado a la tarea de matemáticas, les habría garantizado 10 por el resto del año. La distribuyeron estratégicamente sobre el asiento de la silla del comedor, donde Elena normalmente se sentaba a revisar la lista de actividades del día con doña Carmen. Elena llegó, se sentó, sintió la textura extraña bajo ella. Se levantó, miró la mancha en sus jeans y dijo con toda la calma del mundo: «Gelatina de tamarindo, mi favorita. ¿Alguien me ayuda a limpiar?». Sebastián, que había estado esperando el grito desde detrás de la puerta entreabierta de la alacena, abrió tanto la boca que por poco se le cae el chicle que estaba masticando. El martes escondieron la aspiradora. La desmontaron con una meticulosidad digna de ingenieros y distribuyeron las piezas en 4 lugares distintos de la casa. El motor detrás de los libros de la biblioteca, el tubo en el closet de los abrigos, el cabezal debajo de la cama de Diego y la manguera enrollada dentro de la lavadora apagada. Elena barrió la casa entera con una escoba. Tardó el doble, pero cantó durante todo el proceso,
canciones de Natalia Lafourcade que conocía de memoria desde la preparatoria, y cuando terminó, el piso quedó igual de limpio que si lo hubiera aspirado. El miércoles vaciaron el azúcar en el corredor. 1 kilogramo entero de azúcar blanca distribuida en una capa fina y perfecta que crujía bajo los pies y que tardaría horas en limpiar. Lo hicieron a las 6 de la mañana, antes de que Elena llegara, calculando el tiempo con una precisión que habría impresionado a cualquier relojero. Elena llegó, vio el corredor blanco, fue por la escoba, barrió, esperó a que el piso secara y mientras esperaba, se sentó con Sofía en la sala y le enseñó a hacer una flor de papel doblando una hoja de cuaderno con paciencia infinita. Cuando el corredor estuvo listo, el papel tenía forma de rosa imperfecta y Sofía lo apretaba entre las manos con una expresión de orgullo absoluto. Elena no dijo una palabra sobre el azúcar. El jueves colocaron un grillo dentro de su vaso de agua. Un grillo vivo, robusto, de esos que cantan muy fuerte y que Diego había capturado la noche anterior en el jardín con un frasco de vidrio y una linterna. Elena descubrió al grillo cuando fue a tomar el primer sorbo de agua de la mañana. Lo miró un momento. Fue por un vaso más pequeño. Sacó al grillo con cuidado, lo llevó al jardín y lo soltó cerca de las plantas del limonero. Regresó a la cocina, se sirvió agua nueva y continuó preparando el desayuno. Sofía fue la primera en ceder. Había estado observando todo desde lejos, con el señor oso apretado contra el pecho, con esa capacidad particular que tienen los niños más pequeños de ver las cosas que los más grandes, ocupados en sus estrategias, no ven. Veía que Elena no se enojaba, no fingía que no pasaba nada tampoco. No era tonta y Sofía, que a sus 5 años ya era una lectora de expresiones bastante afinada, sabía perfectamente que Elena veía todo, sino que simplemente elegía no convertirlo en una batalla. Eso era diferente, eso era muy diferente de todo lo que Sofía había visto antes. Una tarde, mientras Diego estaba en su cuarto con el cuaderno de operaciones y Sebastián jugaba en el jardín, Sofía se acercó a Elena que estaba doblando ropa en la lavandería. La niña se quedó parada en la puerta por un momento, abrazando al señor oso, con esa expresión de quien quiere decir algo pero todavía está buscando el valor. Elena la vio. No dijo nada. Siguió doblando. Sofía dio un paso adentro, luego otro. Luego se paró junto a la mesa de doblar y en voz muy bajita, casi en susurro, preguntó: ¿Tú también te vas a ir? Elena dejó la camiseta que tenía en las manos. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña, que eran oscuros como los de su papá, pero tenían una expresión que era completamente propia. «Solo si tú quieres que me vaya», respondió con una voz que no tenía ninguna sombra de irritación, ni de condescendencia, ni de la paciencia actuada que los niños detectan inmediatamente. Sofía pensó por un tiempo que pareció largo para una niña de 5 años. El señor oso esperó también. «No quiero», dijo finalmente. Diego, que había bajado a buscar un vaso de agua y se había detenido en el pasillo cuando escuchó las voces, se quedó inmóvil con la mano en el pasamanos. Aquello no estaba en el plan. Aquello no estaba en ninguna versión del plan. Ese fue el momento en que algo en la estrategia de Diego comenzó a cambiar de forma. Todavía no lo sabía del todo. Todavía lo procesaba. Pero algo había cambiado. La segunda semana, Sebastián intentó un enfoque diferente. Derramó tinta azul, la tinta oscura de los plumones de dibujo que usaba para sus dinosaurios, sobre los papeles que Elena había organizado para doña Carmen. Era una pila de facturas,
recibos y notas que Elena había pasado una hora ordenando cuidadosamente en categorías marcadas con post-its de colores. Elena entró a la sala, vio los papeles manchados de azul, respiró despacio. Sebastián, escondido detrás del sillón, contó 3 respiraciones. Y entonces miró hacia el rincón donde Sebastián, que no era tan buen escondedor como pensaba, asomaba claramente detrás del cojín azul marino. ¿Te gusta pintar?, le preguntó. Sebastián parpadeó. Más o menos. Entonces, muéstrame. Quiero ver qué haces cuando no me estás complicando la vida. El niño se rascó la nuca, sin saber qué hacer con esa respuesta, que no era ninguna de las respuestas que había anticipado. No era regaño, no era amenaza, no era el llanto que había visto en Paulina, ni la expresión helada que había visto en Camila. Era una invitación. Esa tarde, los dos estuvieron en la terraza durante casi 2 horas, con hojas grandes de papel blanco y los plumones de Sebastián, los mismos que habían causado el desastre, extendidos entre ellos. Elena dibujaba con una sinceridad desarmante. Yo no soy buena, pero me gusta. Y Sebastián, que cuando se concentraba de verdad desaparecía en lo que estaba haciendo, pintó un quetzal verde brillante con alas de un azul imposible que se extendían por toda la hoja. Era bueno, era realmente bueno. Elena pegó el dibujo en la puerta de la refrigeradora con 4 imanes. Sebastián pasó por la cocina 3 veces esa tarde sin razón aparente, solo para mirar el dibujo. Esa noche, Diego convocó reunión de emergencia. Necesitamos cambiar el plan, dijo, con el cuaderno abierto en una página nueva. ¿Por qué?, preguntó Sebastián, aunque ya sabía la respuesta. Porque el plan anterior no sirve con ella. Diego tamborileó el lápiz contra el cuaderno. Ella es diferente, confirmó Sofía con una seriedad de juicio final. Diego miró a sus hermanos por un momento. Había algo que todavía no había dicho, algo que llevaba días procesando desde el pasillo, donde había escuchado a Sofía preguntarle a Elena si se iba a ir. «Papá necesita a alguien», dijo finalmente. Las palabras salieron en voz baja como si fueran frágiles. «Lo necesita hace mucho tiempo, solo que no lo dice». Sebastián y Sofía lo miraron. «Entonces», continuó Diego, «el plan nuevo es este. Ella se queda, no para trabajar aquí, para quedarse con papá». Sebastián abrió los ojos. «¿Quieres que sea la novia de papá? Quiero que papá deje de llegar a casa a las 8 de la noche con cara de no querer hablar con nadie». La voz de Diego era más seria de lo que sus 11 años deberían haber permitido. «Y ella es la única persona que he visto que podría cambiar eso». Sofía levantó la mano como si estuvieran en la escuela. «Yo voto que sí». Sebastián consideró por 3 segundos. «Yo también». Diego cerró el cuaderno. En la portada, debajo del dinosaurio azul y de sede central de operaciones, escribió con letras pequeñas y decididas: «Operación Quédate». El primer paso fue sencillo, o eso pensaron. Sebastián llegó al estudio de Mateo un sábado por la mañana, cuando su papá estaba revisando contratos en la computadora y la casa todavía olía a café reciente. Entró sin tocar. Los niños de esa casa nunca tocaban, lo que era una de las razones por las que Mateo casi nunca cerraba la puerta del estudio, y se paró frente al escritorio con la expresión de quien trae información urgente e importante. «Papá». Mateo levantó los ojos de la pantalla. «¿Qué pasó?» «Elena le estaba diciendo a doña Carmen que usted es muy guapo». Mateo bajó los ojos a la pantalla y luego los volvió a subir. «¿Qué?» «Que usted es el hombre más guapo que ella ha visto». Sebastián abrió una sonrisa de oreja a oreja que era prácticamente una obra de teatro. «Pensé que debía saberlo». Mateo frunció el ceño, pero no dijo nada.
2 días después, fue Diego quien apareció con el siguiente reporte, con una cara de inocencia absolutamente ensayada que habría engañado a cualquiera que no lo conociera. «Papá, vi a Elena mirándote por la ranura de la puerta del cuarto mientras usted se cambiaba de ropa». Mateo dejó de hacer lo que estaba haciendo. «Solo informo», dijo Diego, y salió del cuarto con paso casual. Aquello se quedó en la cabeza de Mateo más de lo que debería, más de lo que era razonable, más de lo que él habría admitido si alguien le hubiera preguntado directamente. Porque la verdad, aunque Mateo no la había formulado todavía en palabras, porque era el tipo de hombre que prefería no formular ciertas cosas, era que él también la había notado. No de la manera que sus hijos imaginaban, no con esa ingenuidad de telenovela, sino de una manera más tranquila y por eso mismo más perturbadora. La notaba en cómo organizaba la cocina, en cómo hablaba con los niños, sin condescendencia, sin la dulzura actuada que a él siempre le había parecido falsa, en cómo no parecía tenerle miedo a nada en esa casa. Las mujeres anteriores habían tenido miedo de los niños, del caos, del silencio de Mateo, del tamaño de la casa, de la sombra de Andrea que nadie mencionaba, pero que estaba en todas partes. Elena no parecía tenerle miedo a nada. Simplemente estaba ahí, entera, haciendo su trabajo sin drama y sin aspavientos. A la mañana siguiente, Mateo cruzó la cocina con pasos firmes. Encontró a Elena preparando el desayuno: huevos a la mexicana, jugo de naranja recién hecho, frijoles refritos en el comal, y dijo sin preámbulo: «Necesito hablar contigo». El corazón de Elena bajó 2 pisos. No sabía qué había hecho mal, pero esa expresión en la cara de él decía claramente que lo que venía no sería sencillo. La conversación fue en la sala. Mateo se quedó de pie. Nunca se sentaba cuando estaba irritado. Era uno de esos hábitos que el cuerpo desarrolla sin que uno lo decida. Y Elena se quedó frente a él, las manos juntas frente al cuerpo, sin entender qué estaba pasando. «Me dijeron que has estado haciendo comentarios sobre mí», dijo él directamente, «que soy guapo, que me observas». Elena parpadeó. 1 vez, 2 veces. La voz es fría y controlada de alguien que ha ensayado esta conversación. «Necesito que entiendas que aquí hay una relación profesional, que esto no es apropiado». El calor le subió a Elena por el cuello hasta las mejillas. Era una mezcla de vergüenza y de una indignación que costaba trabajo separar, porque las dos llegaron al mismo tiempo. «Yo nunca dije eso», respondió con voz firme, sin agresividad, pero sin bajar la mirada. «Nunca. Respeto mucho al Señor y respeto mi trabajo. Jamás diría algo así». Mateo la miró por un segundo que duró más de lo que debería. Había algo en la manera en que ella sostuvo su mirada, sin desviarse, sin encogerse, sin la necesidad de llenar el silencio con justificaciones extras. Solo la verdad dicha con toda la dignidad que tenía, y ni un gramo más, ni un gramo menos. Él se quedó callado, y entonces, como quien resuelve un cálculo que llevaba días sin terminar, juntó las piezas. Sebastián con la sonrisa demasiado grande, Diego con la historia del cuarto dicha con demasiada inocencia. Los 11 años de Diego y los 8 de Sebastián y el cuaderno que Diego cargaba a todos lados. «Necesito pedirte una disculpa», dijo Mateo, y la frase salió de un lugar al que él no accedía con frecuencia. Elena parpadeó, sorprendida. «Fui precipitado. Debí haber verificado antes de hablar». Hizo una pausa corta. «Sé perfectamente quién inventó esto». El silencio que siguió fue diferente al silencio de antes. Menos tenso, más honesto.
con algo adentro que ninguno de los dos habría sabido nombrar todavía. Elena soltó el aire que había retenido sin darse cuenta. «Está bien», dijo. Y fue en ese momento exacto, en ese preciso instante, cuando algo cambió entre ellos. No dramáticamente, no como en las películas con música de fondo y luz perfecta, sino de esa manera silenciosa y casi imperceptible en que cambian las cosas importantes, como cuando una llave entra por fin en la cerradura correcta. Mateo salió de la sala y llamó a los 3 hijos a una conversación que duró 20 minutos y que incluyó una cantidad notable de ojos muy abiertos y expresiones de inocencia absolutamente inverosímiles. Pero mientras hablaba con ellos, el pensamiento que no se iba no era sobre el regaño, era sobre la manera en que Elena había sostenido su mirada sin parpadear. En los días siguientes, Mateo Villanueva comenzó a aparecer en casa en horarios que no eran los suyos. Esto era notable. Mateo Villanueva era un hombre de hábitos precisos y horarios conocidos. Llegaba entre las 8 y las 8:30 de la noche, revisaba brevemente con doña Carmen el resumen del día, subía a despedirse de los niños si todavía estaban despiertos, y se instalaba en el estudio con los reportes hasta la medianoche o más. Era una rutina que llevaba años funcionando, que todo el mundo en esa casa conocía y que nadie esperaba que cambiara. Pero un jueves apareció a las 6 de la tarde. «Necesitaba unos documentos», dijo, aunque los documentos que tomó del estudio eran los mismos que podría haber revisado perfectamente en la oficina. El viernes llegó a las 5:30. Cancelaron la reunión de las 6. El lunes siguiente estaba en casa antes de que los niños llegaran de la escuela, cosa que no había pasado en meses. Doña Carmen, que en 22 años de trabajo había desarrollado un radar finísimo para este tipo de cambios, sonrió para sí misma mientras picaba cebolla para la sopa y no dijo absolutamente nada. Elena, por su parte, empezó a notar cosas. Cuando estaba en la cocina, él aparecía pidiendo agua, aunque la cocina tenía una jarra llena sobre la barra y él perfectamente podría haberse servido él mismo. Cuando estaba en el jardín con los niños, él salía a hacer una llamada, invariablemente al mismo jardín, aunque la casa tenía otros 6 espacios donde habría tenido perfectamente la misma señal. Cuando ella estaba en la terraza doblando ropa, él aparecía con un libro que nunca terminaba de leer. No eran casualidades. Elena no era tonta, pero tampoco sabía exactamente qué hacer con esa información, porque la relación era profesional y Mateo Villanueva era su empleador, y la situación era complicada de maneras que no quería terminar de calcular. Una tarde, mientras Elena jugaba con los niños en el jardín, un juego complicado que Sofía había inventado y que involucraba aros de hula, tizas de colores y una regla que cambiaba cada 30 segundos, Sofía se detuvo en medio de un giro. Miró hacia la terraza donde Mateo estaba revisando su teléfono y dijo en voz muy alta, sin ningún filtro, con la honestidad brutal que tienen los niños de 5 años: «Mi papá te está mirando». Elena se quedó color tomate. Mateo, que estaba a 3 metros de distancia y había escuchado perfectamente, se concentró en su teléfono con una intensidad que nunca había dedicado a ningún documento de trabajo. «Sofía», dijo con voz muy tranquila. «Es verdad», insistió la niña. «Yo vi». Sebastián apareció detrás de su hermana y agregó, con esa seriedad de 8 años que era al mismo tiempo cómica y absolutamente precisa: «Nosotros todos vimos, papá». Diego, apoyado en el marco de la puerta de la terraza, cruzó los brazos con una sonrisa que era prácticamente una obra de arte. Esa noche,
Cuando Elena fue a la terraza a recoger la ropa que había colgado a secar esa mañana, Mateo estaba ahí, los brazos apoyados en el barandal, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían en todas direcciones, hacia el ángel de la independencia que brillaba a lo lejos, hacia el horizonte donde la ciudad se convertía en cielo oscuro. Ninguno de los dos habló por un tiempo que duró más de lo que habría durado entre dos personas sin nada que decirse. Luego él dijo: ¿Te está gustando la ciudad? Ella se detuvo con la ropa en las manos. Sí, dijo, más de lo que esperaba. ¿Qué es lo que más te gusta? Ella pensó un momento. El ruido, dijo finalmente. En Guadalajara siempre pensé que el ruido de la Ciudad de México me iba a molestar, pero en realidad me hace sentir acompañada. Mateo la miró. ¿Acompañada? Como que no estás sola, aunque estés sola. Él asintió despacio, como si eso fuera algo que entendía de una manera que no necesitaba explicación. Cuando Elena entró con la ropa doblada, Mateo se quedó en el mismo lugar. Las luces de la ciudad seguían igual. El ángel seguía brillando a lo lejos. Pero él se dio cuenta de que había estado prestando atención a cada palabra que ella había dicho. No solo a lo que dijo, sino a cómo lo dijo, a los silencios entre las palabras, al tono. Eso era nuevo. Había una tensión que ninguno de los dos nombraba. Era la clase de tensión que ocupa el espacio sin ser invitada, que se instala en los silencios y en las miradas que duran un segundo de más, que convierte los gestos cotidianos en algo cargado de significado sin que nadie haya tomado la decisión de cargarlo. Elena llegaba al desayuno con el cabello todavía húmedo del baño, y Mateo erraba el objetivo del azúcar en el café. Él aparecía en el corredor con la camisa a medio abrochar, y ella se concentraba demasiado en la lista del supermercado. Coincidían en la cocina en las mañanas de una manera que empezaba a no parecer del todo accidental, y los dos fingían que sí lo era. Los niños observaban todo con ojos brillantes y bocas cerradas, lo que por sí solo era suficientemente sospechoso como para que doña Carmen levantara una ceja, pero decidiera no preguntar. Una tarde, mientras los niños estaban en casa del abuelo, el papá de Mateo, que vivía en San Ángel y que los recibía una vez a la semana con chocolate caliente y películas de caricaturas, la casa quedó vacía de una manera inusual, silenciosa. Solo ellos dos. Elena estaba doblando ropa en la lavandería, que era un cuarto pequeño en el fondo del pasillo del primer piso, justo del tamaño suficiente para la lavadora, la secadora, una mesa angosta para doblar y poco espacio más. Tenía la radio puesta en voz baja, Natalia Lafourcade, como siempre, y estaba trabajando con ese ritmo tranquilo de quien ha encontrado en las tareas repetitivas una forma de ordenar los pensamientos. Mateo apareció en la puerta. Se quedó parado en el marco por un momento, mirando sin decir nada. «No tienes que hacer eso hoy», dijo finalmente. «Prefiero no dejar que se acumule», respondió ella sin detenerse. Él se quedó parado un momento más. Luego entró, tomó una playera de la pila y comenzó a doblarla. Elena lo miró. «Usted no tiene que...» «Ya sé», dijo él, y siguió doblando. Se quedaron así, lado a lado en la lavandería pequeña, que no tenía espacio suficiente para los dos sin que los brazos casi se rozaran, doblando ropa en silencio mientras Natalia Lafourcade cantaba algo sobre el mar y los recuerdos y las cosas que no se dicen. El silencio entre ellos no era vacío. Era de ese tipo de silencio que está lleno de cosas que todavía no tienen palabras. «¿Por qué viniste a la Ciudad de México?», preguntó él de repente. Ella pausó un segundo. «Para empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo qué?».
Ella levantó los ojos hacia él. Casi todo. La mirada que él le devolvió duró demasiado tiempo para ser educada y demasiado poco para ser una respuesta. La mano de Mateo alcanzó la misma camiseta que la mano de Elena todavía sostenía. Ninguno de los dos retrocedió. La canción en la radio cambió a algo más lento. La tarde afuera de la ventana pequeña de la lavandería se estaba poniendo color naranja. Ninguno de los dos dijo nada. Fue una semana después. Los niños estaban con doña Carmen en el bosque de Chapultepec. Habían ido a rentar bicicletas, que era la actividad favorita de Sebastián y que Sofía había aprendido a tolerar desde que descubrió que podía cargar al señor oso en la canasta delantera. Y la casa estaba envuelta en ese silencio particular que a veces parece construido a propósito. Elena estaba en la terraza, de pie, con una taza de té de manzanilla entre las manos, mirando el jardín donde las bugambilias que doña Carmen cuidaba con devoción estaban en su momento más rojo del año. El sol de las 5 de la tarde llegaba de lado, haciendo que todo tuviera esa luz dorada y ligeramente irreal que hace que los momentos parezcan más importantes de lo que son, o exactamente tan importantes como son. Mateo salió a la terraza sin hacer ruido. Se quedó parado a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor de él, sin decir nada, mirando también el jardín. Afuera, en algún jardín vecino, un pájaro cantaba algo repetitivo y tranquilo. Ninguno de los dos habló. Luego él giró hacia ella. Elena todavía tenía los ojos en el jardín cuando sintió el peso del mirar. Entonces giró también. La distancia entre ellos era pequeña, menor de lo que debería ser en una terraza que tenía espacio para mucho más. Y ninguno de los dos hizo el movimiento de aumentarla. Mateo levantó la mano despacio y apartó un mechón de cabello rojizo que había caído sobre la mejilla de ella. El toque fue leve, casi cauteloso, con la punta de los dedos, nada más. Pero ella lo sintió como si el tiempo se hubiera detenido un segundo completo. Cuando él se acercó, ella no retrocedió. El beso fue suave al principio. Una pregunta sin palabras que ella respondió cerrando los ojos. Luego vino la respuesta de él, y lo que había comenzado con cautela se volvió intenso de una vez, con la mano de él en su rostro y la taza de manzanilla que ella olvidó completamente de sostener. La taza cayó sobre el piso de la terraza. No se rompió. Era de peltre, de las que duran para siempre, pero rodó hasta el barandal, haciendo un ruido que ninguno de los dos escuchó. Cuando él apartó la cara, la estaba mirando de una manera que ella nunca había visto en ese hombre, con algo que no era certeza, porque Mateo Villanueva era demasiado honesto para fingir certezas que no tenía, pero que tampoco era duda. No sé lo que estoy haciendo, dijo con una honestidad absoluta que no pedía disculpas. Ella sonrió despacio. Yo tampoco, respondió, pero quiero descubrirlo. En los 3 meses siguientes intentaron ser discretos. Era, en retrospectiva, un esfuerzo completamente inútil, pero lo intentaron con buena voluntad. Salían los días en que doña Carmen se quedaba con los niños, que eran los martes y los jueves, y con creciente frecuencia también los sábados, a un restaurante tranquilo en la colonia Roma, que tenía mesas en el patio interior y una carta de vinos que Mateo conocía bien. A veces caminaban por el centro histórico, por Coyoacán, por la orilla del lago de Chapultepec, cuando el clima lo permitía. Una vez fueron a un concierto en el Lunario, que Elena había mencionado de pasada 3 semanas antes, y que Mateo había anotado en su teléfono sin decirle a nadie. Mateo tomaba la mano de Elena en los lugares donde nadie los conocía.
Ella se reía de una manera que él no sabía que había extrañado hasta que la escuchó, libre, sin cálculo, con todo el cuerpo involucrado. Y él pensaba que llevaba años sin escuchar esa clase de risa en esa casa. Pero los niños eran niños. Y los niños que llevan años perfeccionando el arte de la observación no desconectan ese arte cuando les conviene a los adultos. Sofía fue la primera en notar que Elena estaba más contenta los días en que el papá llegaba temprano. No lo dijo en palabras, pero lo registró con esa precisión silenciosa de los niños pequeños que no tienen todavía el vocabulario completo para lo que ven, pero lo almacenan todo perfectamente. Sebastián notó que su papá había dejado de revisar el teléfono durante la cena. Esto era un cambio radical. Mateo Villanueva durante la cena, antes, era un hombre físicamente presente y mentalmente en otro lado, respondiendo mensajes, revisando correos, con ese dividido que tiene la gente que nunca termina de estar del todo donde está. Ahora el teléfono quedaba boca abajo sobre la mesa y Mateo hacía preguntas sobre la escuela que eran preguntas reales, no las de protocolo. Diego, que tenía 11 años y había desarrollado con el tiempo el instinto de un detective en miniatura, vio a su papá llegar una noche con una expresión que no reconocía. No era la expresión de cansancio con que llegaba normalmente. No era la expresión de quien tiene que resolver otro problema que también conocía bien. Era algo diferente, algo que Diego, después de pensar mucho, identificó como liviano. Su papá llegó liviano, como si algo que normalmente cargaba no estuviera esa noche. Un sábado por la tarde, Mateo y Elena llegaron juntos desde la panadería. Habían salido separados, como de costumbre, y se habían encontrado por casualidad en la avenida Presidente Masaryk, como habían ensayado que dirían si alguien preguntaba. Y los tres estaban sentados en el sofá de la sala con esa cara de quien lleva rato esperando exactamente esto. «Ya sabemos», dijo Diego. Mateo se detuvo. «¿Saben qué? De ustedes dos», dijo Sebastián con una sonrisa enorme. «Ya tiene rato». Sofía levantó los brazos hacia Elena con la urgencia física de quien ha esperado demasiado para dar un abrazo. «¿Ya te vas a quedar de verdad?». Elena miró a Mateo, que tenía una expresión que mezclaba embarazo y alivio de una manera que ella no iba a olvidar pronto. Él pasó la mano por el cabello, sonrió de lado. Esa sonrisa que ella había aprendido que era la sonrisa real, no la sonrisa de trabajo. Y dijo, «No tiene caso tratar de esconder nada en esta casa». Diego observó la escena desde el marco de la puerta con esa sonrisa calculada de siempre. Pero adentro de esa sonrisa había algo nuevo, algo que se parecía a la satisfacción de ver que un plan muy difícil había funcionado. Y también algo más suave, más difícil de nombrar, que era simplemente el alivio de ver a su papá con esa expresión liviana. Sebastián, sin embargo, entendió enseguida. Todavía faltaba el último test. Era una costumbre que los tres habían establecido sin discutirlo nunca explícitamente. Uno de esos acuerdos tácitos que se forman entre hermanos que llevan años siendo un equipo. Cada persona que entraba a esa casa, cada persona que se acercaba a su papá, tenía que pasar por el último test, el test definitivo, el que no se podía ensayar ni preparar porque siempre era diferente. El plan que salió de la reunión de esa noche no era el mejor plan que Diego había concebido en su carrera como estratega de 11 años. Era, de hecho, bastante simple. Iban a manchar el cuarto de Mateo con pintura. No era brillante, pero era lo que tenían. El problema empezó
cuando Sebastián subió a una silla para alcanzar la lata de pintura azul que estaba en el estante alto del closet del cuarto. La silla era vieja, de madera, con el respaldo floreado de las que habían sido de la abuela, y tenía una pata más corta que las otras, defecto que habían ignorado porque la silla normalmente estaba contra la pared y no soportaba el peso de un niño de 8 años, inclinándose hacia un costado para alcanzar algo. La silla fue para un lado, Sebastián fue para el otro. El ruido que siguió fue seco y grave. El tipo de sonido que para el corazón de cualquier persona que lo escucha, independientemente de qué esté haciendo. Elena estaba en el corredor cuando lo oyó. No necesitó más. Entró corriendo al cuarto. Encontró a Sebastián en el suelo con la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo, llorando de una manera que no era el llanto dramático de cuando algo no sale como uno quiere, sino el llanto real, sin aspavientos, de quien está sintiendo dolor de verdad. Ella llegó hasta él antes de que sus rodillas tocaran el suelo. Le pasó la mano por el cabello, lo llamó por su nombre, le miró el brazo con cuidado, sin tocarlo todavía, evaluando. Le habló con una calma que no estaba sintiendo por dentro. Por dentro el corazón le latía a una velocidad que no era normal, pero que él necesitaba que ella tuviera. «Mírame, Sebastián, mírame. ¿Te golpeaste la cabeza?» «No», dijo entre sollozos. «¿El brazo duele mucho?» «Sí». Ya tenía el teléfono en la mano. Llamó a Mateo antes de llamar a doña Carmen, porque algo en ella supo que eso era lo correcto. La voz estaba controlada, pero la urgencia estaba en cada sílaba. Diego y Sofía estaban parados en el marco de la puerta, sin hablar, sin moverse, con esa expresión de quien acaba de entender que esto fue demasiado lejos. Mateo llegó en 20 minutos. Había dejado la reunión a mitad, sin explicación, con la velocidad de alguien que solo está pensando en llegar. Encontró a Elena sentada en el suelo junto a Sebastián, con el brazo del niño inmovilizado, con una venda improvisada hecha con una playera de manga larga, el niño apoyado en ella, los ojos todavía húmedos pero más tranquilos. En el cuarto había pintura azul derramada, una silla volcada, la lata de pintura abierta sobre la alfombra. Mateo miró todo eso por un segundo, armó el escenario en su cabeza y no dijo nada. En el Hospital Ángeles de Pedregal, que era el que tenían más cerca, mientras esperaban el resultado de los rayos X, Mateo se quedó parado en el corredor mirando hacia adentro de la sala donde Elena estaba sentada junto a Sebastián, tomándole la mano, contándole una historia inventada sobre un jaguar que tenía miedo a la oscuridad y que un día decidió aprender a hacer fuego para no tenerle miedo nunca más. El niño se reía entre las lágrimas. Diego se apoyó en la pared junto a su papá, sus 11 años y sus hombros flacos y esa voz que todavía no decidía si quería ser de niño o de adolescente. «Fue mi culpa», dijo en voz baja. «Yo lo hice subir a la silla». Mateo lo miró. «Ya sé», dijo. Hubo un silencio entre los dos que duró un momento. «Ella no se va a ir nunca», dijo Diego. No como pregunta, como constatación, como algo que ya calculó y verificó, y de lo que está seguro. Mateo miró hacia adentro de la sala, hacia Elena que le contaba al jaguar y a su hijo que se reía. «No», dijo, «no se va». Sebastián tenía una fractura pequeña en el radio. No era grave. El médico lo dijo 3 veces, con la paciencia de quien sabe que los papás necesitan escucharlo varias veces. Pero era real y requería yeso durante 4 semanas y cuidados durante otras 2. Sebastián, cuando le pusieron el yeso blanco, pidió marcadores de colores para decorarlo.
Para cuando salieron del hospital, el yeso tenía un quetzal verde que él mismo había dibujado torcido y orgulloso, y las firmas de Elena, Sofía, Diego y Mateo en letras de distintos tamaños. Esa noche, cuando Sebastián se durmió con el brazo enyesado y la casa quedó en silencio, Mateo se quedó parado frente a la puerta del cuarto de Elena, con algo en el bolsillo que llevaba ahí 3 semanas. Lo había comprado un martes por la tarde en una joyería pequeña en la colonia Condesa, sin planearlo del todo, saliendo de una reunión que terminó antes de lo esperado y encontrándose caminando por Ámsterdam sin saber exactamente a dónde iba. Había visto el escaparate, había entrado, había salido 20 minutos después con una cajita pequeña forrada de terciopelo azul marino que desde entonces vivía en el fondo del cajón de su buró, debajo de un libro que no había abierto en meses. Hoy, por alguna razón que tenía que ver con Sebastián en el suelo y Elena en el suelo junto a él, y con lo que Diego había dicho en el corredor del hospital, la cajita había migrado del cajón al bolsillo. Tocó la puerta suavemente. Ella abrió con una expresión que todavía cargaba el susto del día, los ojos un poco más brillantes de lo normal, las manos que no terminaban de quedarse quietas. «Está bien», dijo Mateo. «Ya vi al médico antes de subirme. Está bien». «Ya sé», respondió ella. «Pero yo todavía estoy temblando». Él la miró por un segundo. Luego dio un paso hacia adentro del pasillo, quedándose muy cerca, de la misma manera que aquella noche en la terraza, con las bugambilias rojas y el té de manzanilla que rodó hasta el barandal. «Necesito decirte algo». Ella esperó. «No sé exactamente cuándo pasó», comenzó él, la voz tranquila, las palabras dichas con cuidado, sin apuro, como quien lleva tiempo pensando en decirlas, y finalmente decidió que ya era el momento. «Puede haber sido el día que te sentaste en el suelo con Sofía y le dijiste que solo te ibas si ella quería. Puede haber sido en la lavandería. Puede haber sido en la terraza o en cualquiera de los 1000 momentos que no noté mientras estaban pasando». Hizo una pausa. Afuera, en algún lugar de Polanco, un coche pasó despacio. «Pero sé que esta casa no es la misma desde que llegaste, y yo no soy el mismo hombre». Elena no dijo nada. Los ojos le brillaban. Mateo metió la mano en el bolsillo. Sacó la cajita pequeña forrada de terciopelo azul marino. «No tengo prisa», dijo. «Puedes decirme que es demasiado pronto. Puedes decirme que necesitas tiempo, pero quiero que sepas lo que estoy sintiendo». Abrió la cajita. Adentro había un anillo sencillo, de oro blanco, con una piedra verde pequeña y precisa que en la luz del pasillo parecía exactamente del color de los ojos de Elena. «Elena Ramos Durán, ¿quieres casarte conmigo?». El sí salió antes de que ella terminara de procesar que ya lo había dicho. La boda fue pequeña e íntima. Mateo le había ofrecido lo que ella quisiera, una celebración grande en el club de banqueros o en alguno de los jardines que la constructora había construido en los últimos años, o en cualquier lugar que ella eligiera. Pero Elena había pedido algo diferente, algo que tuviera montañas y aire limpio y esa sensación de que el mundo es más grande que los calendarios y los presupuestos. Encontraron la hacienda en Tepoztlán, en el estado de Morelos, a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Era una propiedad del siglo XIX, con muros de cantera rosa, jardines donde crecían las flores sin demasiado orden, un patio central con una fuente que cantaba agua todo el día, y una vista de la sierra de Tepoztlán, que en las mañanas se envolvía en niebla y a las tardes se volvía verde brillante bajo el sol.
El día de la boda amaneció con ese cielo azul profundo que tienen los días perfectos y que no se puede pedir ni merecer, solo recibir con gratitud. El aire olía a tierra húmeda, a flores silvestres, a copal que alguien había encendido en algún rincón de la hacienda. Entre una promesa y otra, el viento hacía un ruido suave entre las ramas de los árboles viejos. Diego fue el padrino. Se tomó el papel con una seriedad que hizo sonreír a todos los presentes, desde el momento en que practicó el discurso frente al espejo del baño la noche anterior, hasta que lo entregó frente a los 50 invitados, con la voz firme de quien ha ensayado esto muchas veces, y aún así siente que las palabras salen de un lugar real. Mi papá se rió menos durante mucho tiempo, dijo Diego en el discurso, con 11 años y una compostura que nadie esperaba de él. Y yo no sabía cómo arreglarlo. Resulta que ella sí, Sebastián, con el brazo en la última semana de yeso y el quetzal ya algo borroso pero todavía orgulloso, casi se tropieza en el camino hacia el altar y provocó una carcajada que duró lo suficiente para romper la tensión emotiva del momento de la manera más perfecta posible. Sofía lanzó los pétalos de cempasúchil con una concentración tan absoluta, tan quirúrgica, que varias personas comentaron después que nunca habían visto a una niña de 5 años tomarse tan en serio la tarea de lanzar flores. Doña Carmen se sentó en la última fila con un pañuelo en la mano y una sonrisa que duró todo el día. Cuando Elena pasó por su lado camino al altar, la miró con esos ojos suyos que siempre decían más de lo que la boca decía, y doña Carmen entendió que había hecho exactamente lo correcto el día que llamó a su ahijada y le dijo que tenía trabajo para ella, si lo quería. 5 años después, Elena Ramos Durán de Villanueva se graduó de la licenciatura en Derecho en la UNAM. Había tardado más de lo que hubiera tardado si las cosas hubieran sido diferentes. Había tomado las materias de noche y los fines de semana, con el apoyo de Mateo, que reorganizó sus propios horarios para que ella pudiera ir a clases, con la complicidad de doña Carmen, que cubría las tardes, con los niños que habían aprendido a hacer silencio, relativo silencio, el silencio que era posible en esa casa, los jueves por la noche, cuando ella estudiaba para los exámenes. La mañana de la graduación, Mateo estaba en la primera fila con los 3 niños a su lado, cada uno sosteniendo un cartel hecho a mano. El de Diego decía Doctora Elena, con letras enormes y un dibujo de un libro y una balanza. El de Sebastián tenía un quetzal, su firma por aquella época, y decía Tú puedes, aunque técnicamente ella ya podía porque ya lo había hecho. El de Sofía decía Te amo mamá, en letras de todos los colores del plumón, con corazones en cada esquina y una flor que era claramente una evolución de aquella rosa de papel de los primeros días. Cuando Elena cruzó el escenario con la toga y el birrete, con el pergamino en la mano y los ojos brillantes, Mateo aplaudió de pie. Los niños aplaudieron de pie. Doña Carmen, que había insistido en ir aunque no era familia, claro que soy familia, llevo 6 años en esa casa, aplaudió de pie con el pañuelo en la otra mano. La foto de ese día quedó enmarcada en la sala, junto al ventanal que miraba al jardín. Elena de toga, sonriendo con los ojos llenos de agua, y Mateo a su lado, con un orgullo que ni intentaba disimular. Ese mismo año nació Valentina. Llegó en octubre, cuando las bugambilias del jardín estaban en su momento más rojo, y el aire de la ciudad tenía esa calidad particular del otoño, que en la Ciudad de México es la estación más generosa. Tenía los ojos verdes de su mamá. Eso se vio desde el primer día,
y el cabello castaño claro de su papá, y llegó al mundo con esa calma tranquila de quien sabe perfectamente que es muy esperada. En la maternidad, Kael, que tenía 16 años y había pasado los últimos meses diciéndole a todo el mundo que los bebés no le interesaban particularmente, se quedó parado frente al vidrio, mirando a su hermana recién nacida, con los ojos muy brillantes y la mandíbula apretada, de esa manera específica de quien está haciendo un esfuerzo importante por no emocionarse. «Es muy chiquita», dijo Sebastián. «Va a crecer», respondió Diego sin despegar los ojos del vidrio. «Y va a ser traviesa igual que nosotros», completó Sofía con una satisfacción enorme, como si eso fuera la mejor noticia posible. Mateo miró a sus 3 hijos. Miró hacia adentro de la sala donde Elena estaba con Valentina en los brazos, con esa expresión de cansancio y felicidad mezclados que tienen las mamás en las primeras horas de un bebé. Y pensó en algo que había pensado varias veces en los últimos años, desde esa tarde en la lavandería, desde aquella noche en la terraza, desde el hospital donde Diego le había dicho «ella no se va a ir nunca». Pensó que hubo un tiempo en que esa casa le parecía demasiado grande para tanta soledad. Ahora le parecía exactamente del tamaño correcto. Años después, cuando Valentina tuviera la edad suficiente para escuchar la historia de cómo su familia se había formado, Diego se la contaría con todos los detalles, sin omitir el cuaderno de operaciones, ni el sapo en el zapato de Valeria, ni la gelatina de tamarindo en la silla. Y Valentina escucharía con los ojos muy abiertos, con esa mezcla de orgullo y diversión que da a escuchar las travesuras de los hermanos mayores. Y al final, después de que Diego terminara, Valentina haría la misma pregunta que Sofía había hecho aquella tarde en la lavandería, muchos años antes, sin saber que era la pregunta más importante de todas. ¿Y ella sabía que se iba a quedar desde el principio? Diego pensaría en esto por un momento. Pensaría en la tarde de la gelatina de tamarindo y la calma de Elena, en la tarde del quetzal pintado por Sebastián, en la pregunta de Sofía en la lavandería y la respuesta que no duró más de 4 palabras pero que cambió todo. «No», diría Diego finalmente, «no lo sabía desde el principio, pero lo decidió muy rápido». ¿Por qué? Porque Sofía le preguntó si se iba a ir. Una pausa. Y ella decidió que no. A veces es la pregunta más simple de un niño la que abre la puerta que un adulto nunca habría tenido el valor de abrir solo. Y a veces la familia no es lo que ya existe cuando uno llega, sino lo que se construye con paciencia y gelatina de tamarindo y quetzales pintados, y sillas viejas que no debían usarse, en los días ordinarios que de repente se vuelven extraordinarios sin que nadie lo haya planeado. O bueno, casi nadie. Fin.